Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Emilia Marroquín de León. Curso el cuarto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y hoy voy a hacer este video como motivo de la tarea sobre el usufructo, uso y evitación de derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 103. Extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan y ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituyan. Artículo 704. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Artículo 705. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas, o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Continuamos con el artículo 707. No hay derecho de acreer si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho de acrecer si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Artículo 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Artículo 709. Derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes al constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. Este es el artículo 709, derecho del usufructuario. Continuamos con el artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Artículo 711. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso tiene derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino, y al fin del usufructo no está
obligado a restituirlas, sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de dolo o culpa. Continuamos con el artículo 714, usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyo este y no aquellos. Pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva, se necesita el consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. 1. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de las servidumbres y en general de todos los derechos de que gozaría propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo, que perteneciere al propietario, pero no del de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentre. Artículo 716. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo los dispuestos en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deterioros que se puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario, relativas a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones, si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa. Contribuirá en proporción de lo que goce. Artículo 752. Concepto. Servidumbre. Es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, al que la sufre predio sirviente.
Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, son continuas. Aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas, aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en que constituida hasta que legalmente se extinga. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Artículo 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales, y en su defecto por las disposiciones de este título. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso, y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Continuamos con el artículo 770. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública,
previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, previa indemnización. En los casos siguientes: 1. Establecimiento o aumento de riesgos. 2. Establecimiento de baños y fábricas. 3. Desacación de lagunas y terrenos pantanosos. 4. Evasión o salida de aguas procedentes y alumbramientos artificiales. Y 5. Salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que se trate de imponerse la servidumbre forzosa de acuerdo podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. Número 1. Por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intenta utilizarla para objetos de interés privado. Y 3. Por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objeto de interés privado sobre edificios ni sobre jardines ni huertas existentes al tiempo de hacer la solicitud.
Artículo 762. División del fundo. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de los inferiores, sin poder exigir por ello indemnización salvo pacto en contrario. Artículo 763. Como se constituye la servidumbre forzosa de acueducto, podrá constituirse: 1. Por acequia descubierta, cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta, cuando lo exija su profundidad, contigüidad a habitaciones o caminos, o algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería, cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al afecto de se forme. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua para los efectos de este Código, cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo que correspondería por la parte que se le ocupa, con la adición del imponente de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado, terminada la servidumbre. Si ésta fuese perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que se causaren el resto de la finca. Artículo 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre. Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto, se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización de daños y perjuicios o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de prever
o no conformarse con ella los interesados. Estos podrán compelerle a ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. Artículo 767. Anchura del conducto. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto se fijará en vista de la naturaleza y configuración del terreno, la anchura en que debe tener la acequia y sus márgenes según la cantidad de agua que habrá de ser conducida, si por ser la acequia de construcción antigua o por otra causa no estuviere determinada la anchura de su cauce, se fijará conforme a las bases anteriores cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derecho de paso. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes, para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquiera naturaleza que sean, quedará obligado el que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios, y si hubiere de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad del acueducto. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacadas, paredes o ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación alguna de cultivo en las mismas márgenes, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Artículo 789. Lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre paso. Si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante, por ser impracticable o muy gravoso para este lugar designado, podrá acudir al juez competente para que, oyendo el dictamen de experto, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los predios. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia, si ésta fuere igual por dos o más predios. El juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Artículo 770. Aumento de capacidad del acueducto. Esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias, licenciado.